¿Alguna duda respecto de eso? ¿Sí? Tiene que ver con que esa solidaridad como una práctica institucionalizada. Por ejemplo, si yo me pongo a ayudar al vecino que se le cayó la casa el día del terremoto, eso obviamente Es que ahí es distinto. Sí, ahí es completamente. Institucionalizada. Lo que pasa es que no, el componente de que esté institucionalizada, yo creo que no es el que lo hace que sea una filantropía pura, ¿sí? Sino que son las motivaciones que vienen detrás de la práctica. ¿Sí? Porque también tenemos que partir por definir qué entendemos por solidaridad. ¿Sí? O sea, hay distintas concepciones de lo que es ser solidario. ¿Sí? Para alguien ser solidario puede ser ir una vez al año a donar plata a la Teletón. Para otro tiene que ver con vivir permanentemente ayudando a una comunidad indígena en el sur. Para otro tiene que ver con ir a las damas de rojo. ¿Sí? O sea, hay distintas formas de entender lo que es la solidaridad. Pero sí hay una forma súper clara, que es el voluntariado, y yo me ataco fundamentalmente de ese tipo de voluntariado, ¿sí? El del Techo para Chile, que de alguna manera ese tipo de voluntariado es una práctica filantrópica. ¿Sí? Que esté bien o esté mal es un tema ético. Yo no, como de un estrato social alto que va a ayudar al bajo, no es como del... No hay un componente, porque claro, el componente de solidaridad por lo menos te pone un parémonos desde el mismo lugar, ¿sí? Entendamos los fenómenos como en común, ¿sí? Tengamos alguna visión, porque cuando se me cae la casa y yo voy a ayudar a mi vecino, es una coyuntura, ¿sí? Es un fenómeno que surgió ahí coyunturalmente, pero cuando yo voy a hacer el voluntariado, yo no voy por la coyuntura. Yo lo pensé hace tiempo, dije este año quiero participar del voluntariado, dije en marzo voy a irme a hacer la práctica voluntaria, etcétera, ¿sí? Viene preconfigurada de antemano. Insisto, no se vayan a quedar con que yo estoy diciendo que la filantropía y el voluntariado es lo peor. No, lo que estoy diciendo es que básicamente si uno analiza las prácticas filantrópicas de los años 20, en qué consistían, no son muy dispares de lo que ocurre con las prácticas filantrópicas actuales. Cuando vemos a Farca, ¿sí?, dar esa cantidad de dinero, ayudar a ciertas causas, etcétera, también podríamos ver al terrateniente de aquellos años que le ponía la escuelita a los peones, que le ponía, etcétera, ¿sí? Eso es filantropía. La filantropía la podemos juzgar bien o mal o no juzgarla, pero eso ya es un paso ético. Si ustedes me preguntan a mí qué opino yo respecto del voluntariado, para mí es una práctica neofilantrópica, ¿sí? Que esté bien y que esté mal, ya empecemos en el área chica a discutir, pero creo que no es tema del curso, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces la filantropía tiene como, es más vertical. O sea, la filantropía nunca surge desde las bases, porque si no, no sería filantropía y podríamos estar dentro de un componente de solidaridad. ¿Sí? Si yo ayudo a mi vecino, ¿cómo? La solidaridad es horizontal. La solidaridad debiese ser horizontal. Por eso, cuando hablan de solidaridad en las campañas mediáticas, es como Chile ayuda a Chile. O sea, todos nos ayudamos a todos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda respecto de este periodo? ¿Sí? Para que vamos avanzando al otro, porque estamos súper atrasados. Sí. El concepto de solidaridad, ¿con qué década empieza a hacerse, a usarse más? Nunca he rastreado genealógicamente cuándo surge el primer concepto de solidaridad, pero yo desde que tengo uso de razón y de los libros de historia que he leído, que está. O sea, los griegos hablaban de la solidaridad. Entonces, ¿Y por qué habla de solidaridad en nuestra vida? porque son distintos, eso es lo que te estoy diciendo, que son distintas formas de comprender, entre comillas, las prácticas de sobrevivencia, se podría decir. ¿Sí? Que yo ayude a mi vecino, ¿sí?, que vivo con él, que tenemos que sobrevivir, podríamos hablar de un componente solidario que existe ahí. Pero si yo vengo de un lado externo a esa realidad cultural, ¿sí?, y vengo solo a dejar plata o a dejar algún bien, y luego me voy y me desprendo de esa realidad, es una práctica filantrópica. ¿Sí? Independiente de los lazos de solidaridad que puede tener la filantropía. ¿Sí? Que ahí hay otro componente, porque la filantropía sí puede desplegar lazos de solidaridad con quien se realiza. ¿Qué es lo que es la filantropía? Es básicamente cuando las élites, ¿sí?, de los años 20 iban hacia el mundo obrero a dejar medicamentos, a dejar vestimenta, a dejar comida, etcétera. Como donaciones. Como donaciones.
Evidentemente. Y ese componente filantrópico lo que hace es que cuando uno lo analiza culturalmente o socialmente, se da cuenta de que eran élites que bajaban de alguna manera al mundo obrero, ¿sí? Dejaban lo que ya sea dinero, comida, remedio, etcétera, y después volvía a su realidad y se desprendía de la realidad. Por eso yo le ponía el ejemplo de los voluntarios. ¿Qué es lo que hacen los voluntarios? Van a un territorio aislado, ayudan a esa familia, pero después vuelven a su lugar. ¿Sí? Entonces, si uno lo analiza desde ahí, podría llegar a decir, en mi juicio, que el voluntariado son prácticas neofilantrópicas. Por eso digo, que estén bien o mal, no las puedo juzgar como bien o mal. ¿Cuál es el concepto de filantropía entonces? Caridad. La caridad, ¿sí? Por eso filantropía y caridad iban de la mano. Y que de alguna manera la filantropía y la caridad rompen con la solidaridad. Entonces, profe, ¿cuál sería el ejemplo como lo que usted decía, si yo voy al sur y entrego, no sé, igual ahora en este momento es difícil la situación, pero si yo fuera al sur, suponiendo que puedo llegar a Temucuicuri o a cualquiera, y podría pasar todos los controles, qué sé yo, y llegar a la comunidad mapuche y poder insertarme, eso sería lograr un proceso de inserción durante, pongamos el verano que son 2 meses. Yo tengo que volver a la universidad, entonces eso también... Pero la finalidad es lo que, por eso el componente ético que está ahí es el que mueve la cosa finalmente. Porque si mi finalidad es solamente ir a dejar remedio a esa comunidad, está bien, pero ahí estás actuando desde un componente filantrópico caritativo. Porque a ti no te interesa el desarrollo de esa población indígena. A ti te interesa salvar, o sea, llevar penicilina para los niños, no sé lo que quieras llevar. O sea, tú llevas algo, por eso digo que ese tipo de prácticas son juzgables solo desde un nivel ético-político individual, ¿sí? O subjetivo. Porque hay mucha gente, y yo con esto a lo mejor va a sonar feo, pero hay mucha gente que dona plata a la Teletón, ¿sí? Y piensa que está haciendo un acto de solidaridad, ¿sí? Y yo creo que lo que más está haciendo, que más que solidaridad, es un acto de filantropía. Y la filantropía por sí sola no tiene por qué ser mala, ¿sí? Pero imagínate si las campañas fueran sea caritativo y no en vez de sea solidario. Tiene una cosmovisión distinta, ¿entenderlo? ¿Sí? Porque las motivaciones que hay detrás son distintas. Cuando yo me voy a una comunidad o a una población o a donde sea, ¿sí? A hacer un trabajo científico de intervención, eso no es caridad ni filantropía, eso es intervención. Y si yo me voy a modo personal a trabajar con una comunidad porque yo persigo políticamente lo mismo que esa comunidad, no estamos hablando de filantropía tampoco. Estamos hablando que yo estoy poniendo mi voluntad y mi subjetividad en función del desarrollo de una población o de una comunidad. ¿Se entiende? Y si yo voy a esa comunidad y dejo una caja de mercadería, es una filantropía, es una caridad. Pero eso, por eso les digo, no es juzgable moralmente si está bien o está mal. ¿Sí? Para que no quede claro que hoy no, la filantropía es mala, no es mala. Le queda a cada uno juzgar si es mala o es buena. ¿Sí? Y en su opinión... Avancemos con... Ya, para ir cerrando el tema de los años 20, que si ustedes se fijan, estamos viéndolo a manera súper superficial, no estamos en un ramo de historia, insisto con eso. Pero de alguna manera, lo que viene a ser el componente disciplinario del trabajo social de los años 20, ¿sí? Es romper con la filantropía y la caridad. ¿Por qué viene a romper con la filantropía y la caridad? Porque de alguna manera viene a intervenir científicamente donde antes se hacía de manera filantrópica y caritativa. ¿Sí? Las mismas prácticas que realizaba la élite de ayuda a una determinada comunidad, que eran filantrópicas y caritativas, ahora se profesionalizan, ¿sí? Con el método científico y ya no se llama filantropía y caridad, por lo tanto se rompe con el componente filantrópico y caritativo y se pasa a un componente disciplinario científico. ¿Entiendes? Aunque podían seguir haciendo lo mismo. Pero ya que se entre o que se meta el método científico en las intervenciones, da cuenta de otra realidad. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Vamos a pasar ahora al segundo proceso, ¿sí? Disculpe, ¿las pruebas? Las pruebas, tengo el 80% listo.
Está muy mala. No, porque sí que no, Sí, después vemos el tema de las pruebas, para que avancemos. ¿Ya? Y mucha gente quería terminar un poquito antes, así que nos vamos a saltar el recreo, ¿sí? Para terminar como a las 4:30, por ahí. ¿Sí? Porque si hacemos el recreo, ustedes se toman media hora de recreo. Ya, el segundo proceso que podríamos analizar es el que se denomina el proceso de reconceptualización. ¿Sí? De alguna manera, de los años 20 al 60, que estábamos mirando de alguna manera ahora, es el proceso de conceptualización disciplinaria. Es donde empiezan a generarse los primeros conceptos, las primeras aproximaciones científicas al mundo de lo social, etc. Y eso enmarcado en un estado de carácter oligarca liberal, ¿no es cierto?, que era el predominante desde ahí, desde esa época, con una política pública de carácter médico-sanitario. ¿Sí? ¿Bien? Ahora, cuando pasamos, ojo, que los quiebres no son tajantes, son a manera de ordenar la discusión histórica. No quiere decir que ese proceso de conceptualización se acabe en los años 60, ¿sí? Sino que es una forma de ordenar la historia en realidad.